¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tanto han avanzado los derechos de las mujeres, no solamente en El Salvador, sino en Latinoamérica? De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Nuestra invitada estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de México. Se tituló con la tesis Una revolución en la interpretación del derecho en 1970. Hizo estudios de posgrado en Política Social y Administración en el University College of Swansea, en Gran Bretaña. Fue la primera mujer notaria por oposición en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en la que es titular de la Notaría Pública 182. Se desempeñó como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y también como ministra de la Corte Suprema de Justicia de México. Es un placer introducir a nuestra invitada. Esta mañana en República nos acompaña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. Doctora, es un verdadero placer tenerla aquí en República. Me da mucho gusto, Carlos. Gracias por la invitación y me siento muy contenta de estar en tu país. Bueno, doctora, comencemos y quizás brindemos un contexto general, tal vez de Latinoamérica o México o El Salvador, lo que usted ha podido ver. ¿Qué tanto han avanzado los derechos de las mujeres en nuestros países? Yo pienso que se han avanzado, sobre todo en leyes como en contra de la violencia, contra la mujer, en algunas legislaciones electorales para establecer la paridad en las decisiones de gobierno, en las fórmulas de las candidaturas. Sí ha habido avances, indiscutiblemente que ha habido avances, pero el camino todavía, Carlos, es sumamente largo y muy difícil todavía para ir avanzando. Vamos, pero no tan rápido, vamos lentamente avanzando en el camino a la igualdad, en el camino a la equidad y a la paridad. Eso todavía hay un trecho largo. Ahora, yo sé que a muchos salvadoreños no les gusta escuchar esto, pero realmente El Salvador y México tienen muchas cosas en común en cuanto a cultura y de hecho la admiración que tenemos por la cultura mexicana. Pero algo que es común a Latinoamérica, México y El Salvador, por ejemplo, es el patriarcado. Este sistema cultural a través del cual nosotros los hombres tenemos todas las ventajas del mundo por encima de las mujeres. Es correctísimo. Hace varios años, estando yo como ministra de la Corte, yo estuve como ministra de la Corte más de 20 años, casi 21 años. Entonces, en esos 20 años yo te puedo decir que mi país consolidó un Tribunal Constitucional de Derechos. Eso sí es algo irreversible. Es más, Naciones Unidas nos dio el premio de Derechos Humanos a la Corte Mexicana. Nunca se lo había dado a ninguna institución pública, menos a una corte. Pues a la institución pública que eligió para darle el premio de Derechos Humanos hace unos 2 o 3 años fue a la Suprema Corte Mexicana por la consolidación en la protección de los derechos y la consolidación como Tribunal Constitucional. Esto es muy interesante. ¿Qué se hizo? ¿Qué se avanzó en todos estos años? Con la participación, obviamente, de todos nosotros, de mis compañeros ministros, mía personal, se avanzó muchísimo en los derechos de las mujeres, en los derechos de los niños, al considerarlos ya como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Se avanzó también tratando de erradicar el sistema patrimonialista del marido o del hombre sobre la mujer, que era un sistema prácticamente patrimonialista, y te voy a explicar cuándo se divide esta situación. Y, por supuesto, se avanzó muchísimo en otro tipo de derechos, como de los derechos indígenas, los derechos de las personas con discapacidad, las personas con orientaciones sexuales distintas, una protección para ellos también, personas migrantes y muchas otras casos en donde se avanzó enormidades. Quiero decirte, en materia de esto de patrimonialista, si tú me permites, uno de los casos más emblemáticos para romper esta concepción patrimonialista sobre la mujer del hombre fue algo que es inédito.
la Corte Mexicana habría sostenido durante muchos años que no había violación entre cónyuges, que era, en su caso, un abuso de un derecho. Es decir, la mujer estaba como propiedad del marido, como objeto del marido, y ésta no tenía más que acatar las instrucciones prácticamente del marido, incluso las instrucciones sobre su cuerpo. Tuvimos un caso muy dramático de una chica casada cuyo marido la viola y la viola con más de 60 puñaladas. Entonces no podía estar castigado como violación, sino como lesiones que ponían en peligro la vida de la chica, ni siquiera como tentativa de homicidio, ¿eh? Y no podía porque la tesis de la Corte decía que no había violación entre cónyuges. Entonces, nosotros cambiamos la jurisprudencia en este gran precedente de la Corte Mexicana y dijimos, ¿cómo no va a haber violación entre cónyuges? A veces las peores violaciones sexuales son dentro del matrimonio, ¿eh? A veces las peores violaciones son dentro del matrimonio. Cuando el marido llega drogadicto, llega alcoholizado, vamos a decir, los golpes están presentes en este tipo de violaciones. Entonces se cambia la jurisprudencia y se dice, a ver, no más un sistema patrimonialista del hombre sobre la mujer. La mujer tiene la autodeterminación de su sexualidad. Ella va a decidir cuándo también, cuándo, con quién. Y esta libertad, esta autodeterminación de su sexualidad, por primera vez se maneja en esta sentencia y se cambia la tesis de que no hay violaciones entre cónyuges, de que no hay violación, porque por la tesis de sí hay violación, porque el Código Penal no distingue el sujeto activo del delito, no dice, los maridos no, dice, cuando hay violencia. Entonces, ahí era un tipo de violencia enorme, imagínate, ¿no? Chica de 20 años con un marido también como de 23, por celos y por una serie de circunstancias. Entonces, al final, él fue condenado también por el delito de violación. No solamente por lesiones, sino por violación. Porque la había violado, ¿eh? O sea, no había duda que la había violado. Ahora, aquí como que se construye en esa jurisprudencia mexicana algo que ya los padres fundadores en Estados Unidos habían dicho en la Constitución del derecho a la vida, la libertad y, bueno, algunos dicen la persecución de la felicidad. Es decir, básicamente a decidir uno qué es lo que quiere para ser feliz. Y eso implica también tener cierto control sobre, básicamente, tu humanidad. Sobre tu persona. Y por eso, en la Corte Mexicana se construyeron dos derechos que fueron pilares fundamentales de varias de las sentencias de la Suprema Corte. Estos dos derechos fundamentales que hoy ya quedaron en la Constitución de la Ciudad de México, porque dejando yo mi cargo como ministra, justo a los pocos meses me llamaron para ser constituyente de la primera Constitución de la Ciudad de México. Y ahí quedaron estos dos derechos, como derechos fundamentales, es más, los derechos de libertad empiezan con estos dos derechos. La autodeterminación de tu persona. ¿Qué más derecho fundamental que la autodeterminación de tu persona? Y el derecho al libre desarrollo de tu personalidad. Estos dos derechos, o sobre estos dos derechos, de estos dos pilares fundamentales, se construyeron muchas de las resoluciones de la Corte Mexicana. Muchas. Se construyó violación entre cónyuges, porque es parte de tu autodeterminación, tu sexualidad. Claro, muchos de los que nos están escuchando seguramente no estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo. Por cada opinión que se emite siempre hay alguien que disiente. Eso es natural. Porque es debatible. ¿Cómo? Tú te casaste pues para que se te imponga cuando se quiera y cuando el marido quiera, ¿verdad?, una relación. No, espérame.
Yo tengo mi autodeterminación. Y tú tienes tu autodeterminación de tu sexualidad. Número 1. Número 2. Se construyó matrimonio igualitario. En este libre desarrollo de la personalidad y en este desarrollo y en esta autodeterminación. Yo sé que ustedes han tenido, como nosotros también hemos tenido algunos casos, no tantos, de crímenes de odio sobre personas que tienen orientaciones sexuales distintas. Pero yo lo único que me pregunto es, ¿son o no sujetos de derechos? ¿Son o no personas humanas? Son personas humanas. Puedo yo no compartir su orientación, puedo no estar de acuerdo, pero son personas y son titulares de derechos y tienen su autodeterminación. Ahora, ¿qué tan complicado fue eso en México? Y de repente quiero que vayamos abordando poco a poco las sentencias que se construyeron a partir de este derecho a la autodeterminación que se construyó con jurisprudencia en la Corte Mexicana. Pero hablando del matrimonio igualitario, ese es un tema bastante debatido en este país. Se supone que nosotros somos una república democrática, pero en algunos aspectos pareciera que somos una república netamente conservadora. Y muchos creen que porque la mayoría de repente está en contra de que personas del mismo género puedan contraer, digamos, un contrato como es el matrimonio civil, que eso lo hace correcto. Pero en una república se supone que incluso los más impopulares tienen derechos. Yo te quiero decir una cosa que es muy importante. La Corte Mexicana y los tribunales mexicanos ya no tienen ese tema. Digo, ya no es un tema que haya causó en un principio polémico, pero es un tema normal. Hoy la Constitución de la Ciudad de México contempla el matrimonio igualitario, hoy el Código Civil mexicano contempla el matrimonio igualitario, el Código Civil de la Ciudad de México y muchos códigos del interior de la República también lo contemplan. Es un tema que se debatió en su momento, hace algunos años, mucho. Hoy en día es una norma vigente. Ya no hay cuestionamientos. ¿Por qué? Porque se avanzó. Y se avanzó en la autodeterminación. Mira, yo tengo 70 años, y lo digo públicamente porque además me encanta decirlo. Yo tengo 70 años. Por supuesto que en mi generación todas estas personas estaban en el closet. Por supuesto. Digo, no podemos negarlo. A mí me costó trabajo ir avanzando en la protección de los derechos hasta que me convencí de que todos los seres humanos, todas las personas, éramos titulares de derechos. Y había que respetárselos. ¿Sí? Entonces, bueno, uno de los respetos es ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es tu autodeterminación? Y este fue gran parte también de la construcción de la Corte sobre estos dos pilares de derechos, la autodeterminación. Ahora, ¿qué hay de aquellos que dicen, porque hay un argumento muy fuerte en este país, por lo menos, como le digo, de un sector de la población muy respetable, muy conservador también, que dice que básicamente permitir algo como el matrimonio igualitario sería básicamente erosionar la moralidad del país? Bueno, esto es jurídico. A ver, yo respeto mucho las opiniones contrarias. Si quiero que se respeten mis opiniones, que fueron cambiando en el transcurso de 20 años como ministra. Te quiero decir que yo no fui la misma ministra que entró a los 47 años, que la ministra que salió a los 69 años. O sea, es un proceso de cambio de mentalidad y un proceso de consolidación de derechos hacia mi persona, muy importante, quiero decirte. Si yo quiero que la gente respete mi pensamiento, yo tengo que respetar el pensamiento de otros. Hirschman, en un libro maravilloso, dice, yo me di cuenta del fundamentalista que yo era cuando no respetaba a los fundamentalistas que pensaban distinto. Y empecé a acercarme, dijo él, en ese libro maravilloso que tiene. Entonces, es cierto. Yo tengo que respetar lo que ellos opinan porque pido que respeten lo que yo opino. Pero ya la sentencia de la Corte es una verdad legal en mi país. Y ya no es una sentencia, ya son muchas sentencias. Es más, hay estados en que todavía conservan que solamente el matrimonio es entre un hombre y una mujer,
por ejemplo Jalisco, pero le hemos declarado inconstitucional su norma. La Corte Mexicana le declaró inconstitucional su norma, porque era una norma que padecía de varios vicios constitucionales. ¿Cómo cuáles? Mira, la primera, obviamente, la violación a los derechos de autodeterminación y de libre desarrollo de la personalidad, pero en adición a eso, la norma contempla que solo el matrimonio es entre un hombre y una mujer, número uno. Segundo, entonces, no hay igualdad, hay discriminación. Son derechos que están violándose. No solamente la libertad de autodeterminación, sino es discriminatoria y es inequitativa y desigual. Segundo, que se conserva todavía para procrear. Estas normas normalmente dicen el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el fin o la finalidad de procrear. Consideramos que está también la autodeterminación y la decisión libre de cada persona de tener el número de hijos que quiera tener o de no tener hijos. Entonces, es una norma también discriminatoria, porque no hay igualdad. ¿Por qué? Porque está condicionada única y exclusivamente a la procreación. ¿Cuántos matrimonios a veces ni siquiera pueden tener hijos? ¿O cuántos no quieren tener hijos? ¿O cuántos sí quieren tener 8 o 10 hijos? Es tu libertad. Nuestro marco constitucional dice igualdad de hombre y la mujer y el número que se decida de hijos. Eso es lo que dice nuestra Constitución y es la norma fundamental. Entonces, cotejando esta norma fundamental con una norma secundaria como es el Código Civil, en donde el fin único y último del matrimonio es la procreación, pues va en contra de un artículo constitucional que dice el número y espaciamiento de los hijos. El hombre y la mujer son iguales y tendrán el derecho a tener el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. Entonces es una norma inconstitucional, por esa razón, discriminatoria, inequitativa, que va en contra de la libertad y que va en contra de la autodeterminación. Ahora, ¿qué le diría usted, por ejemplo, a la gente que considera que las leyes son convenciones? Es decir, es un grupo de legisladores que se juntaron, aprobaron una ley, un gobernador la sancionó o el presidente la sancionó. Y que de alguna manera tiene que quedar consagrado el orden natural de las cosas. Hay dos géneros humanos complementarios que se juntan y reproducen la especie humana. ¿Para quién es el orden natural? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el orden natural? Hay gente que nace con preferencias diferentes y con orientaciones distintas. Desde pequeños. Estaban en el closet, claro. ¿No? Yo en lo personal tengo 50 años de casada, tengo 3 hijos y tengo 7 nietos. O sea, en ese tiempo no tengo este problema, pero quiero respetar a los que tienen ese problema o a los que tienen diferencias, a los que son diferentes, a los que no nacieron, puedo decir, la raza, ya ves ahora con Trump, ¿no? Uh-huh. Los WASP. Yo no soy WASP, soy latina. ¿Qué voy a hacer? Quiero que me respeten como mi raza. Quiero respetar también las otras razas, ¿no? Entonces es la diversidad, el otro, el respeto al otro. Yo creo que no hay más importancia que el respeto al otro. El orden natural, ¿cuál orden natural? ¿A juicio de quién hay un orden natural? ¿De los que nacieron con preferencia diferente? Digo, ¿a juicio de quién? Yo los respeto, pero quiero también que me respeten mis temas. En mi vida personal, ese no es un problema. Hay un movimiento recientemente en Estados Unidos que se llama Christian Reconstructionism o reconstruccionismo cristiano. Algunos piensan que el no aceptar que el Estado es laico no es más que una proyección de mis preferencias o de la religión que yo practico. No, yo creo que el Estado laico te da en nuestros países y en todos los países. El Estado laico, digamos, es un sine qua non de democracia. Porque en el Estado laico tú puedes profesar la fe religiosa que tú quieras o no profesar ninguna. Y el laicismo en nuestros países es fundamental
para construir una democracia, ¿eh? Si no se tiene un Estado laico, no pienses en un sistema democrático. La democracia en sí misma contiene el laicismo. ¿Por qué? Porque son bienvenidas todas las creencias o las no creencias, ¿eh? Eso es importante. Claro, todos nuestros países son eminentemente católicos o mayoritariamente católicos. Pero ¿por qué no voy a respetar otro tipo de religiones? ¿Por qué no voy a respetar a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos? En un Estado laico cabemos todos. ¿Por qué no voy a respetar a los que no creen, a los ateos? ¿Por qué no? Yo en lo personal soy católica. Pero ¿por qué no voy a respetar a los demás? Son personas, tienen derechos y son sujetos de derechos. Es un Estado laico, es un elemento sine qua non en un Estado democrático. Ok. Como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos abordando acerca de estas sentencias que se construyeron a partir del derecho de la autodeterminación. Ahora, antes de irnos a la pausa, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contactos 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctora Sánchez, usted ha dicho en el pasado, la paridad de género es un importante indicador de la calidad democrática dentro del país y se puede garantizar que los intereses de las mujeres son tomados en cuenta en la política. Claro. ¿Tú sabes de dónde viene el término paridad? Te lo platico. El término paridad es un término que se acaba de acuñar recientemente, ¿eh? En el 92. ¿Cuántos años tiene? Nada. Las mujeres europeas, las ministras europeas se reunieron en Atenas en el año de 92 y dijeron, no se puede seguir gobernando sin la representación de la mitad de la población. Requerimos paridad en los órganos de gobierno, en los poderes públicos, en las empresas. Y el término paritario es igualdad, ni más ni menos, porque somos el 50%. Un avance democrático sería la consideración de paridad en todos los órdenes de gobierno, en los poderes públicos y en, obviamente, las empresas inclusive, en el sector privado. Se habría venido gobernando durante siglos solamente con una visión masculina. Y el gobierno es para todos. El gobierno es para las mujeres y para los hombres. El gobierno requiere de la toma de decisiones de mujeres, de la visión de mujeres, de la gobernanza de mujeres, porque somos el 50%. Eso es paridad. Eso es democracia. Eso es un régimen republicano, laico y democrático. Ahora, eso de repente es muy importante porque hace unos minutos usted me comentaba que una de las sentencias que se había construido en México fue la del divorcio incausado y de repente eso no hubiese podido ser posible si no hubiesen, digamos, mujeres fuertes que estuvieran pensando desde el contexto de lo que significa ser mujer en un sistema patriarcal. Mira, esto fue un avance enorme en la Ciudad de México. Como siempre, la Ciudad de México. La Ciudad de México es un oasis de verdad, de derechos y de libertades. Es increíble. No en todos los estados de mi país se está tan avanzado. Hay estados que están mucho más avanzados que otros, pero la Ciudad de México es diferente. Cuando yo, hace 50 años, ingresé a la Facultad de Derecho, 50 años, en el año de 1967. Estoy hablando de hace 50 años. Yo le comentaba a una compañera tuya de televisión que me tuve que aprender de memoria todas las causales de divorcio.
50 años después, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de mi país, les propuse a mis compañeros, y fue votado por unanimidad, la inconstitucionalidad de todas las causales de divorcio, en base a 2 argumentos fundamentales: libre desarrollo de tu personalidad y autodeterminación. Ya no quiero estar casado, ya terminé de estar casado con esta persona y ya no quiero seguir casado, quiero ser soltero o soltera. O bien, ya no quiero estar casado con esta persona, quiero casarme con otra persona. Oye, la vida es tan corta que tener que estar casado con alguien que ya, bueno, te levantas y ya no quieres ni siquiera saber de esa persona. ¿Por qué? O sea, tu felicidad, ¿dónde está tu felicidad? ¿No? Entonces, ya no tienes por qué estarle acreditando al Estado, a veces hasta construyendo causales de divorcio inexistentes para poder acreditarle al Estado una causal de divorcio. Por ejemplo, ¿a quiénes le tienes que acreditar? Al juez, le tienes que acreditar tus causales. Al legislador, que el legislador las puso. No, ya, a ver, legislador, ya no quiero más causales de divorcio. Juez, yo no te tengo por qué estar acreditando. Simplemente, sin causa, incausadamente, yo decido terminar con mi estado civil. ¿Sí? Y esto ha sido maravilloso. Bueno, tú me vas a decir, ¿la mayor parte de los divorcios son promovidos por hombres? No, la mayor parte de los divorcios son promovidos por mujeres. Increíble. Creo que a los hombres les gusta más tener este tipo de situación más tranquila, de un hogar más acogedora, y las mujeres dicen, ¿sabes qué? Ya, fue demasiada violencia, fue demasiada discriminación, fue demasiada patriarcado sobre mi persona, ya no quiero. Y muchas de ellas promueven el divorcio incausado, muchas. Yo creo que te puedo decir que el 70% de los divorcios incausados son promovidos por mujeres en la Ciudad de México. Ahora, otra sentencia que también se construyó a partir de eso, y es algo de repente muy delicado, no solamente aquí en El Salvador, sino también en Estados Unidos, algo muy, pero muy debatido, es básicamente la voluntad anticipada, básicamente decirle a la familia o a los médicos, yo quiero morir de esta manera y por favor no prolongue mi vida. Este es otro de los grandes avances de la Ciudad de México. El documento de voluntad anticipada. No quiero que se me prolongue la vida artificialmente. No quiero que exista un ensañamiento terapéutico con mi persona. Así que yo suscribo ante un notario público mi documento de voluntad anticipada para no seguir conectada y para que no se me prolongue artificialmente mi vida. Que me dejen morir naturalmente. Es un gran avance, es parte del desarrollo de la personalidad, es parte de la autodeterminación de tu persona. Una muerte digna. ¿Quién va a estar en contra de una muerte digna cuando ya no puedes tener una vida digna? Creo que también es un tema de democracia, y de republicanismo y de laicidad. Es importante. Ahora, es importante el avance en todos estos temas. Yo puedo ver de repente los argumentos que nos dan muchos grupos conservadores en nuestro país y nos dicen que de repente esto puede distorsionarse y caer en abuso de este tipo de derechos. Ellos creen en la eutanasia y que se podría provocar la eutanasia y que es un delito. En México está considerado delito la eutanasia. De hecho, en la Ley General de Salud hay una prohibición de eutanasia. Sin embargo, la misma Ley General de Salud de mi país establece la donación de órganos a partir de la muerte cerebral. Ojo, tú no puedes donar órganos si ya estás muerto, excepto creo que las córneas. Tú tienes que estar vivo para donar un corazón, para donar riñones, para donar hígado. Tienes que estar vivo. Entonces, la Ley General de Salud establece que con la certificación de 2 médicos, de que existe muerte cerebral, que ya no hay actividad cerebral, ¿sí? Entonces, eres candidato, si tú así lo decidiste y tu familia también, a la donación de órganos.
qué tan necesitados están, ¿eh? Porque bueno, hay listas interminables de personas que quieren ser donatarias de órganos como corazón, pulmón, riñón, etcétera, ¿no? Entonces tú vas a impedir eso y sí le estás privando de la vida, pero ya hay muerte cerebral. Entonces, ¿cuál es el tema para las gentes que piensan en esta situación? ¿Quieren la donación de órganos? La necesidad es enorme. Si quieren la donación de órganos, entonces, ¿cuál es su tema para que una persona decida no seguir conectada con muerte cerebral, por ejemplo? Ok. Como decía, nos vamos a quedar, doctora, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que es bastante polémico en este país y es esta propuesta de reforma de ley para las causales para despenalizar la interrupción del embarazo o aborto en algunos casos muy, pero muy específicos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctora, antes de que abordemos entonces este anteproyecto de ley que busca la reforma para volver a las causales para interrupción o aborto, quiero que pongamos en pantalla algo que es un estudio, y digo, es un estudio que voy a citar, pero de los Estados Unidos, no de acá, porque no he encontrado datos en este país. Es del Instituto Guttmacher. Básicamente te da la compilación y los estimados de las razones por las que las mujeres en Estados Unidos, digamos, han decidido interrumpir el embarazo. Por rape o violación es el 0,3%. Por incesto es 0,03%. Por daño físico a la vida de la madre es 0,1%. Por la salud física de la madre 0,8%. Por la salud del feto 0,5%. Cuando sumé todo esto me da aproximadamente un 2,76% de los casos. Básicamente 3 mujeres de cada 100 de repente pueden haber sufrido o violación o incesto o la viabilidad del feto no es posible fuera de la madre. Es decir, son muy pocos casos, pero da la impresión que en este país muchos legisladores creen que si esto se aprueba o se reforma y se vuelve a la ley que teníamos antes, porque es una ley que ya teníamos antes, básicamente se abre la puerta al libertinaje de las personas. Bueno, mi primera pregunta es, antes, cuando sí tenían las causales, ¿habría libertinaje? O sea, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿había libertinaje antes de esta reforma en donde ya se prohíbe cualquier causal para despenalizar el aborto? Mira, la penalización del aborto no es otra cosa, mi querido Carlos, que meter a la cárcel a las mujeres. Esa es la penalización del aborto. O sea, quieres a las mujeres en la cárcel con todo lo que implica, porque esa mujer puede ser el sustento de su familia, porque esa mujer puede tener más hijos y los abandona, porque esa mujer tiene problemas muy serios de salud y la metes a la cárcel. O sea, a ver, era un libertinaje antes de que tuvieran estas causales. En mi país todos los estados de la República Mexicana tienen causales para despenalizar el aborto. Tienen causales de excluyentes de responsabilidad penal, ¿sí? Y son estas que tú estás mencionando. La salud de la madre, que está en peligro la salud de la madre, las malformaciones genéticas y congénitas que hacen inviable al producto una vez si es que va a término el embarazo. También, por ejemplo, tenemos cuando la madre es imprudente, la imprudencia, ¿no? Bicicleta y caída de una escalera, etcétera. También que se le puede provocar el aborto. Tenemos otras como la pobreza. Hay en Yucatán una causal de pobreza extrema como despenalización del aborto. Fíjate, un reconocimiento a la pobreza. Y también el otro tema es, para mí el más grave de todos, es la violación. La violación. Para mí la violación es una agresión al cuerpo de la mujer inaceptable. Todo el mundo se va por querer meter a la cárcel al violador, lo cual está correcto, pero ¿y qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con la víctima de esa violación, por ejemplo, cuando queda embarazada? Tener un hijo de su
agresor. Digo, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Entonces, en la Ciudad de México se decidió porque primero se fue avanzando sobre malformaciones, violación, imprudencia, etcétera, hasta llegar a la despenalización. Es decir, si el legislador de la Ciudad de México protege la vida en gestación, la respuesta es sí, sí la protege. A través de la tipificación del delito de aborto, sí. Solo que lo hace a partir de las 12 semanas de embarazo. Ahora, en el caso de violación, que digamos es uno de los más polémicos, ya vamos a hablar de la salud de la madre también, y le voy a transmitir lo que me han dicho grupos representantes del movimiento Provida en este país. Pero en el caso de violación o incesto dicen que si el niño en gestación es sujeto de derecho dentro de una república, no tiene absoluta responsabilidad del acto de agresión a través del cual fue engendrado y que por lo tanto no merece terminar su vida. Bueno, a ver, es una agresión. Es una agresión, es una violación en tu cuerpo, en tu intimidad, en tu persona como mujer. Y tras de eso te obligan a tener un hijo. Es decir, a ver, aquí hay un tema. Debe haber un protocolo en donde una mujer violada inmediatamente sea atendida con lavados, con píldora del día siguiente, con una serie de protocolos, precisamente para evitar que una mujer violada, violentada, agredida, con violencia física, con violencia moral, tenga que dar a término un hijo producto de violación. O sea, yo creo que el protocolo es importante, ¿eh? Yo creo que el protocolo es importante. Y yo creo que las mujeres tienen que tener este conocimiento de que si son agredidas, no es que hay mujeres, y te lo digo con toda sinceridad, los casos que yo tuve en la corte, son casos muy dramáticos, hay mujeres que para atreverse a denunciar o a ir a una clínica después de haber sido agredida, no lo hacen inmediatamente. Tardan inclusive horas o días. La agresión fue brutal, los golpes, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay una insensibilidad, en mi opinión, injustificada. Mira, lo que yo he estado diciendo y las sentencias, las sentencias personales, las que he puesto a consideración de mis compañeros ministros, bueno, han sido en base a varias situaciones, pero una de ellas es, a ver, legislador, ¿es necesaria la medida? ¿Es necesario que tú metas a la cárcel a una mujer violada? A ver, dime la respuesta. ¿Es necesario? ¿Es idóneo? ¿Es proporcional? ¿Es razonable que tú la lleves a la cárcel a una mujer violada? Esas son las 3 preguntas o 4 preguntas que tienes que hacerte para encarcelarla después de haber sido agredida. ¿Es necesario que la lleves a la cárcel? ¿Es proporcional que la lleves a la cárcel? ¿Es idóneo que la lleves a la cárcel? ¿Es razonable que la lleves a la cárcel? Contéstate, legislador. Esas son las 4 preguntas. Ok. Ahora, hablando de la causal de salud de la mujer, he tenido representantes aquí del movimiento Provida, no solamente, digamos, a los más activistas, sino también médicos, que me han dicho que es sumamente improbable o casi que imposible que el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer y que siempre hay una manera de salvar a los dos individuos, tanto a la mujer como al niño. Tú acabas de decir una palabra, casi. Casi. O sea, no es absoluto. Casi. ¿Cuáles son los casi? No soy médico. La cardiopatía grave, el embarazo extrauterino grave. Ahora me estoy enterando que hay doble útero y que no obstante a una mujer le quitaron un útero, todavía tiene otro útero extra. Una malformación seguramente. Y ese útero no resistía un embarazo. O sea, casi.
No, pues sí, casi te mueres. Casi te mueres. Digo, por favor, no te dijeron es imposible, es casi imposible. Bueno, dentro del casi hay temas, ¿no? Hay temas fuertes de la salud de la madre. Tú ya tienes una vida que es una realidad y tienes una vida en formación. Hay dos valores y hay una ponderación de derechos. ¿La vas a meter a la cárcel cuando además estuvo en riesgo su vida a niveles de perder la vida? Digo, esa es una de las cuestiones. Si sí así es aquí, perdóname, pero yo creo que yo no lo comparto. Ok, doctora, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de hacerle de este comentario, porque por supuesto también tenemos críticas de algunos de nuestros amigos televidentes. Luis Enrique nos dice, parece que tenemos la visita de una persona partidaria de la ingeniería social, que pisotea la dignidad de las personas. Lamentable. Bueno, imagínate, él dice que pisoteó la dignidad de las personas cuando toda mi vida he defendido la dignidad de las personas. Mi tema de vida es la protección de los derechos y sobre todo la dignidad. El derecho fundamental a la dignidad humana es lo que yo he luchado toda mi vida. Así que la respuesta a tweet de esta persona, que no la conozco, es que contrariamente a lo que dice, lo único que he dicho en mi vida es defender los derechos y la dignidad de las personas sobre todas las cosas. Ok. Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Gracias a ti. Bueno, a los amigos del Movimiento Provida también ya saben que tienen el derecho de réplica. En República todas las opiniones son bienvenidas y tienen que ventilarse. Es una república donde existe libertad de expresión, libertad de expresar las ideas independientemente que las compartamos o no las compartamos. Dicho esto, recuerden, la república es de todos, hay que cuidarla. Vamos ahora con la emisión matutina de Teleprensa, con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Rafa, Mayelita. Hola Carlos Toledo, muy buenos días, un saludo muy cordial para tu invitado. Sin duda un tema complicadísimo, más que todo en nuestros países donde todavía estamos aprendiendo mucho y por supuesto tenemos que informarnos bien acerca de este tipo de temas para tomar las mejores decisiones para la gente que obviamente toma las decisiones.